Bueno, yo sé que no todo el mundo entiende el tema fondos buitre, que está mal llamado fondos buitre, son holdout. Fondos buitre lo instalaron por decir, te cobran lo que no corresponde. No, te cobran lo que corresponde después de un tiempo. Esto es como si vos calificás en un banco. No cumplís con tus deberes en relación a préstamos, etcétera, y dejaste de calificar, vas a tener que ir a buscar un crédito a una cueva, a una financiera, etcétera, salvando las distancias entre una financiera y una cueva. Y a medida que vas más a la marginalidad, sos riesgo para el que te presta dinero y la tasa va a ser mucho más alta. Y te van a esperar lo que sea y te van a sacar lo que sea porque trabajan justamente. Y esto a nivel país es exactamente lo mismo. ¿Por qué la intención de salir como sea, negociar, no como sea, negociar lo mejor que se pueda? Pues finalmente saliste del veraz. Del veraz, así como te pasa a vos cuando compraste una plancha, no pagaste, entras en el veraz. Después no podés comprar más ni una licuadora, nada. Miguel Kigel es economista y está en línea. Hola Miguel, Eduardo Serenellini, buen día, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Si no querés llegar al fondo con una tasa muy alta, bueno, cumplí con tus obligaciones. Sí, la verdad es que esta es una historia muy larga que viene hace mucho tiempo y el gobierno, digamos, creo que entendió que había que resolverlo. El gobierno anterior creo que también sabía que había que resolverlo, pero no quiso pagar el costo político y estiró la cuerda lo más posible para dejárselo el balurdo al próximo, ¿no? Porque lo que estuvo haciendo era usando reservas, controles cambiarios y endeudándose con China y con quien podía para llegar hasta diciembre, pero claramente, digamos, los dólares desaparecieron, el gobierno necesita endeudarse, digamos, tomar deuda, aunque sea para pagar la deuda que vence y para financiar el déficit fiscal, que sigue siendo enorme, y no tener que recurrir solamente al Banco Central. Y bueno, era un tema que había que arreglar, y aparte, simplemente que a Argentina le conviene desde un punto de vista financiero volver a ser un país normal, digamos, como todos los países del mundo, y usar los mercados de capitales para financiarse. Y por eso se plantea en el Congreso, es decir, bueno, necesitamos en este proyecto de ley que se apruebe, porque hay que salir de acá, pagar de esta manera, endeudarnos, y a partir de allí ser prolijos, imagino, Miguel. Exactamente. Yo creo que hay que empezar a hacer... los mercados de capitales existen para algo, digamos, claro. Existen para que los países puedan recurrir y tomar deuda, y esa deuda se use en general para financiar proyectos a largo plazo, proyectos de infraestructura, digamos y en el caso argentino, que no hay un mercado de capitales profundo, que digamos que no hay instituciones que financien a largo plazo. Si un país como Argentina quiere un préstamo a 10 años, hoy en la Argentina no se consigue, hay que ir al mundo, porque nuestro mercado de capitales no se ha destruido en los últimos años. Y bueno, y si uno quiere ese financiamiento lo más barato posible, hay que estar al corriente con las deudas, ¿no es cierto? Que en un país en default no consigue préstamos a largo plazo baratos. Ser prolijos, en una palabra. Ser prolijos. ¿Y tu criterio se están haciendo bien las cosas hoy? Prat-Gay lo está haciendo bien, más allá del cruce y de lo que te decía ayer Kicillof, le dice, bueno, vos en 48 horas fuiste, pagaste el 100%, bueno, toda una situación de antes y el hoy. ¿Hoy se están haciendo bien las cosas? Yo diría que en líneas generales este gobierno está haciendo las cosas bien, digamos. Heredó una situación difícil, la verdad que también es un gobierno nuevo, hace apenas 3 meses que asumieron, y tampoco no era una situación fácil. Como gobierno nuevo tiene que encontrar también su dinámica, y es por eso que a veces aparecen lo que algunos llaman algunas internas, pero yo creo que es más que nada encontrar la forma de funcionar en equipo. Es un equipo nuevo, digamos, que hace poco está trabajando, pero yo diría que cuando uno mira los logros de estos 3 meses son importantes, haber eliminado el cepo, haber unificado el tipo de cambio, y digamos haber empezado a arreglar el problema de las tarifas, que es un problema que el gobierno anterior nunca se animó a hacerlo. Sentarse con los gobernadores, me parece que hay un ingrediente político, económico importante, ¿no? Exactamente, diálogo con los gobernadores, sí. Y ahora haber resuelto el tema de la deuda dentro de las dificultades que había, porque el gobierno anterior, digamos,
no le dejó una herencia fácil, le dejó una situación en que un juez que en contra, con sentencias firmes que había que cumplir, y este gobierno lo que logró es, de esa sentencia firme que tenían los acreedores, les logró una quita, lo cual no es sencillo, ¿no? Así que yo creo que las cosas están haciendo bien, creo que hay un buen equipo entre el ministro de Economía de Economía, de Hacienda, sí, digamos, sí. ahora Plergay y Sturzenegger, creo que hay una buena complementariedad, así que no, yo lo veo bien. Y lo que se pregunta el hombre común, el que tiene un comercio, el que es empleado, etcétera, dice, ¿y a mí cuándo me llega el resultado de estos pasos bien dados? Y bueno, yo creo que, digamos, este es el momento en el cual, digamos, como dicen, para hacer un omelette, primero hay que romper los huevos y mezclarlos, Sí. y en este momento no estamos viendo el fruto de eso, sino que estamos viendo cómo se está cocinando, y probablemente es el momento difícil, digamos, el momento en el que sube la inflación, en el que el tipo de cambio se ha escapado un poco, que hay que subir las tasas de interés, se suben las tarifas. Yo diría que es el momento, digamos, donde hay que tomar contacto con una realidad que no es lo que uno quisiera, pero es lo que hay. Yo creo que se están corrigiendo los desbalances, y yo creo que, bueno, que el omelette lo vamos a tener en la segunda mitad del año, En el segundo semestre. Cuando ya, digamos, hayamos pasado este periodo de reacomodamiento de precios y salarios y tipo de cambio, cuando, digamos, con los holdouts se haya terminado no solamente el arreglo, sino que se haya ejecutado y pagado, cuando hayan salido las leyes. Y bueno, y cuando yo creo que en ese momento, cuando la economía vea que el horizonte es más claro y que esta es una economía que ahora funciona bien, digamos que se puede importar, se puede exportar, se puede hacer lo que se puede hacer en cualquier economía, va a empezar a comenzar la inversión, va a revertir el consumo hacia arriba, y la economía va a empezar a crecer de vuelta. Está aquel que dice, perdón, ¿cómo? Miguel, está aquel que dice, a ver, el campo se le prometió y se cumplió, por ejemplo, quita de retenciones o baja de retenciones, el dólar se actualizó, etcétera. A la industria una situación similar. El común, y vuelvo al común de la sociedad, dice, yo tengo que pagar la tarifa más cara, el transporte, etcétera. Algunos beneficios, y esto ya están percibiendo en buen momento, y la mayoría no, todavía no. Y sí, la mayoría va a llevar tiempo, sí. No, yo creo que no es un proceso rápido. Hay que acordarse que venimos de 4 años de una economía estancada, de una economía que no se podía importar, que no se podía producir, y estamos en un momento difícil. Yo no sé si me acuerdo el año 2014, la primera mitad del año 2014 fue muy dura. Fue cuando Fábrega se vio obligado a devaluar y no tuvo chances, de alternativa, porque no había más reservas, y fueron unos meses de incertidumbre, pero la segunda mitad del año fue un poco más tranquila. Yo creo que la diferencia con el 2014 es que en el 2014 básicamente cuando después de la devaluación y la economía, digamos, volvió a una semi-normalidad con inflación más baja hacia fin de año, y la economía estaba un poco mejor, y en el 2015 se pudo crecer de vuelta. En ese momento todavía la economía no estaba todavía en terapia intensiva, sin crecimiento casi, sin reservas, con los desbalances fiscales que había. Yo creo que la gran diferencia es que ahora, cuando la economía levante vuelo durante la segunda mitad del año, vamos a encontrar una economía mucho más equilibrada y con muchas más posibilidades de crecer. Bueno, no nos olvidemos las expectativas incluso del mundo, que haya llegado Matteo Renzi, Hollande, ahora viene Obama. El mundo está viendo algo que tal vez algunos argentinos no ven. El mundo está... Yo creo que sí. No, yo coincido con eso. Porque, viste, a ver, viene ahora Obama con 800 personas, la mayoría, ahí tenés una cantidad de empresarios importantes, lo mismo hizo Hollande de Francia, hay intención de invertir. No sé si ayuda un poquito la mala situación de Brasil, entonces el que no va a Brasil también viene a la Argentina. No, yo creo que hay desafíos, obviamente, porque, digamos, el mundo está difícil, como bien decís vos, Brasil está en recesión, el producto del año pasado cayó casi 4%, este año difícilmente caiga mucho menos, o sea, va a caer como un escenario positivo entre 2 y 3, y como negativo más cerca de 4 de vuelta. O sea, eso le pega mucho, por ejemplo, a la industria automotriz argentina, que es muy dependiente de Brasil. Tenemos el precio de la soja que está bajo, con lo cual, con la misma cosecha que el año pasado, generamos mucho menos dólares. El precio
hoy es bajo y bueno, hoy se vio como YPF ya está disminuyendo inversiones como resultado del menor precio del petróleo. Sí. Bueno, es un entorno difícil, pero digamos, en general los países en estos años están viendo una reducción del crecimiento, lo vemos en China, lo vemos en Brasil, lo vemos en prácticamente todos nuestros vecinos que están enfrentando una situación en la cual la tasa de crecimiento está cayendo. Yo creo que Argentina en ese sentido, en un mundo difícil, va a ser uno de los pocos países que le va a ir bien, que va a crecer, no mucho este año, sí en la segunda mitad y probablemente con una perspectiva positiva para el 2017, pero sí es cierto, no es un mundo fácil. No es un mundo fácil en este momento. Miguel, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Muy bien, hasta luego. Gracias.